Hola, en la cápsula número 8 vamos a iniciar viendo lo que es el vidrio y sus definiciones. El vidrio, cuando hablamos del vidrio como tal, es un líquido súper enfriado. Bueno, ese es el concepto que tenemos. Hay varias formas de definirlo. Y en términos de física del vidrio, vamos a hablar de un concepto que es el poliamorfismo. En el vidrio puede tener diferentes estructuras amorfas. También, utilizando los valores de temperatura, de transición vítrea y viscosidad, se puede esquematizar el comportamiento de ciertos materiales resistentes y frágiles. Acá el libro nos ofrece varios gráficos de comportamientos, como vemos acá. El comportamiento frágil que hemos destacado en los cerámicos y en el vidrio, en función de la viscosidad. Acá nos detenemos un poco en el concepto de temperatura de transición vítrea, que muchos de los estudiantes ya han visto en la parte de polímeros. Acá vamos a decir que, bueno, esta gráfica se representa mediante una gráfica de volumen específico en función de temperatura, según la figura 21.1. Es una forma de diagrama transformación temperatura-tiempo, TTT, para un vidrio. En el calentamiento, el líquido de alta temperatura, pueden suceder dos fenómenos en el punto de solidificación, que era la temperatura Tm. Puede pasar si el líquido se cristaliza, hay un cambio discontinuo de viscosidad y una discontinuidad en la tasa de enfriamiento, asociada con el calor de cristalización. Si no ocurre cristalización, el líquido pasa a un estado superenfriado y la viscosidad decrece sobre la misma tasa por encima del Tm. La física del vidrio examina el concepto de fragilidad. Es realmente una propiedad de los líquidos que forman vidrio por encima del Tg, y es una medida de los esfuerzos de enlaces interatómicos. Acá entonces tenemos dos temperaturas de transición vítrea, una para lento enfriamiento y otra para rápido enfriamiento. Un poco de la historia del vidrio. Bueno, en 1400 en China se trabajaba lo que era cerámica vitrificada, aunque en Egipto desde el año 3000 ya existían joyería y vasijas de cerámica igual vitrificada. En la tumba de un rey asirio se encontró una fórmula para hacer vidrio que llevaba 60 partes de arena, 180 partes de ceniza de algas y 5 partes de tiza. Continuando con un poco de historia del vidrio, hubo en la Edad Media dos fenómenos importantes para destacar en la historia del vidrio. Una fue el vidrio al plomo. Este vidrio se desarrolló en Inglaterra. Consistía en que si al aluminosilicato le agregamos grandes cantidades de plomo, se puede producir un vidrio grueso, como en esta copa. Esta copa tiene eh, una densidad de pared muy gruesa. Además, tiene un gran índice de refractividad y excelente transparencia. Estos vidrios eran propios de una marca que todavía existe, que se llama Ravenscroft, con 15% de plomo. La cantidad de plomo actualmente anda entre un 18 y un 38%. Sin embargo, en este artículo estaba viendo que el gobierno de Canadá dice las implicaciones que tiene que el vidrio que se utilice tenga plomo. Y bueno, en Inglaterra surge un auge de vidrieros, pero el imperio les puso impuestos demasiado altos que desalentó la producción. Fue hasta después llegó la revolución industrial que no
el vidrio no fue algo muy importante y fue hasta después en Estados Unidos donde se lograron eh, dar procesos más eficientes y con una mejoría de costo. El vidrio tiene mucha historia. En 1200 en Alemania se logra un nuevo proceso para hacer ventanas. La parte trasera de una pieza de vidrio plana fue recubierta con una capa de plomo antimonio para producir espejos plateados de calidad. En 1590 en Italia se obtienen los primeros lentes de telescopio. En 1676 en Inglaterra, ese caso que veíamos de George Ravenscroft trabajando con el vidrio al plomo, donde le agregó óxido de plomo a la fórmula del vidrio, obteniendo un vidrio de alto brillo y un anillo puro. No es cristal porque contiene mucho plomo y es pesado. En 1688, esta invención de la imagen, en Francia, Bernard Perrot logra obtener un proceso de vertido de placas donde le permite obtener espejos con gran área superficial como los vistos en la galería de espejos de la galería de Glazes en Versalles. Más tarde, en 1700, en Alemania, Joseph von Fraunhofer, en 1787 a 1826, logra producir vidrios de calidad óptica para telescopios y microscopios. Hace más de 2000 años en Siria ya se desarrollaba el proceso del soplado y se sigue usando sin grandes cambios. En Venecia, esto es interesante relacionado con esta imagen, en Venecia, al iniciar la fabricación del vidrio, el vidrio por el óxido de hierro que contenía se ponía verde. No se obtenía un vidrio transparente, sino uno de coloración verde. En Venecia le agregaron pirolucita, que contiene óxido de óxido de manganeso, y con eso permitía que cuando el óxido de manganeso oxida el hierro y automáticamente el óxido de manganeso se reduce. Al reducirse se vuelve transparente, pero al oxidarse se vuelve púrpura. Entonces ellos resolvieron el problema del vidrio que le quedaba verde, ya les quedó transparente incoloro, pero con el tiempo, al pegar los rayos de sol, se volvió púrpura. Y todavía hay en Bélgica y en Holanda se pueden ver unos edificios con ventanas moradas. Aplicaciones modernas del vidrio. Esta aplicación es interesante. Hemos hablado desde la primera clase de que la fragilidad es una propiedad general del grupo de cerámicos. Esto incluye al vidrio y obviamente le limita la maquinabilidad. Sin embargo, hay un producto que presenta mejor resistencia a la fragilidad. Es un vidrio cerámico maquinable llamado MGC de la empresa Macor, el cual está formado por borosilicato recubierto con mica fluorogolpita. La mica forma granos tan aleatoriamente orientados en la matriz de vidrio borosilicato que durante el maquinado la propagación de fracturas se da a lo largo de la matriz vidrio-mica, que como se puede ver acá es intergranular y el material es removido. Entonces este vidrio que les decimos no es tan frágil, reforzado con mica fluorogolpita y resiste el maquinado. Eso es muy particular de este vidrio. Aquí tenemos la formulación de este vidrio y tenemos que este material, el vidrio MGC, puede ser maquinado usando tanto herramientas de alta velocidad como herramientas de carburo de tungsteno y puede ser usado hasta 1000 grados. Por su alta resistencia química, ellos son usados en válvulas de precisión y boquillas en la industria química. La tabla 18.8 enlista la composición de Macor
y algunas de sus propiedades. Entonces acá vemos la alta cantidad de óxido de magnesio y el flúor, que son parte de la mica, y tiene ciertas propiedades de lo que destacamos, como dice acá. Incluso se pueden usar herramientas de carburo de tungsteno para maquinarlo. Tiempos ya más modernos y tecnología presente. En 1857, William Clark de Pittsburgh patentó el proceso de laminado a vidrio estirado en placas. En 1871, un británico trabajó en el calentamiento para reutilización del vidrio. 1865, una patente en Estados Unidos para un proceso de prensado y soplado. 1881, Thomas Edison logró su primera bombilla eléctrica incandescente usando bombillos de la empresa Corning Glass. En 1957, Corning introdujo la marca Pyroceram, vidrios cerámicos. En 1966, las fibras ópticas fueron desarrolladas. En 1975, el reciclaje del vidrio llega a ser aceptado y requerido. En 1980, un proceso de grabado ácido permitió producir 99.6 a 99.9% de fibras de sílice que resisten desvitrificación hasta 1370 grados. Estas fibras fueron usadas como aislantes para cohetes. Algunas consideraciones. Uno de los que más ha estudiado el vidrio en 1932 fue W. H. Zakariasen. Propuso un set de reglas que se satisfacen cuando un óxido forma un vidrio. Tuvo unas consideraciones. Las fuerzas de enlace interatómico en los vidrios y los cristales deben ser similares dados sus similares módulos de Young. Y la otra consideración, como los cristales, los vidrios consisten de una red tridimensional extendida, pero la red no tiene periodicidad traslacional. Estudiar la estructura del vidrio es difícil por su falta de simetría traslacional. El espectro de difracción rayos X de los vidrios muestra difusión máxima. Estos anillos difusos pueden ser interpretados en términos de una función de distribución radial. RDF en términos de R, entre paréntesis R, no es del todo claro si el vidrio es realmente amorfo o si están presentes cristalitos a nivel nanométrico. Como veíamos en las estructuras cristalinas, lo que no tiene el vidrio es un orden cristalino de largo alcance, pero sí tiene algún orden cristalino de corto alcance. Como se ve acá en los óxidos cristalinos, el poliedro puede compartir esquinas, pero en el cristalino puede compartir esquinas, pero además orillas y caras, mientras que en el vidrio solo puede compartir esquinas. Eso es algo importante entre el orden cristalino que se da entre los dos. Muchos compuestos pueden formar vidrios, tradicionalmente pensamos que silicatos. Sin embargo, el tema realmente incluye muchos otros materiales que son pensados como amorfos. La estructura de un vidrio óxido puede ser moldeado en términos de coordinación, un poliedro de cationes rodeado de un número variable de iones oxígeno. 4 reglas de W. H. Zakariasen. Un ion oxígeno está enlazado a 2 o menos átomos que forman vidrio. El número de coordinación de los átomos que forman el vidrio es pequeño. Poliedro de oxígeno comparte solo esquinas y poliedro forma una red tridimensional. Los componentes del vidrio los podemos clasificar en 3 categorías: formadores, intermedios y modificadores. Por ejemplo, el silicio es un formador de vidrio, el litrio es un modificador de vidrio, y hay algunos que tienen 2 funciones, como el aluminio puede ser un formador, puede ser un intermedio. Y ahí viene la lista de silicio, germanio, boro, aluminio, fósforo, vanadio, que en la lista de componentes que puede tener el vidrio. En términos de viscosidad, la viscosidad es una propiedad clave de un vidrio. Necesitamos conocerla a diferentes temperaturas para que pueda ser formado, conformado y recocido. Para un vidrio plano típico, hecho de soda caliza y silicato, la viscosidad deseable es alcanzada a un rango de temperatura de 1015 a 1045. Entonces estos son datos donde si estamos
teniendo un proceso de vidrio, de procesamiento de vidrio, deberíamos tener una viscosidad de mezcla similar a la indicada. La viscosidad del vidrio varía drásticamente con la temperatura, como se muestra en la figura 21.4a para varios silicatos. Entonces, bueno, al aumentar, el logaritmo de la viscosidad disminuye. También hay una manera de cristalizar el vidrio. Es un concepto básico para los vidrios cerámicos, poder cristalizar una gota de vidrio o una película completa para formar un vidrio de dos fases. Si se llega a cristalizar todo un objeto, se puede producir el vidrio cerámico. La idea básica de este proceso es poder aprovechar la gran ventaja de procesar un cerámico como un vidrio, pero produciendo un objeto acabado que sea un cuerpo policristalino. El vidrio opal tiene una lechosidad causada por la formación de pequeños cristales. Se forman cristales perfectamente simétricos en una matriz de vidrio, como se ve acá en la figura. Con ese procedimiento, en la estructura del vidrio se pueden ver los cristales que se van formando. Algunos métodos de caracterización, donde vemos que el SEM y el TEM, en el SEM se ve la estructura con granos más grandes y en el TEM una imagen de cristalización, una escala nanométrica. Propiedades del vidrio, algunas destacables. Mecánicas, el esfuerzo teórico del vidrio es alrededor de 10 gigapascales, pero es mucho más reducido si hay daños superficiales. Los vidrios son elásticos, pero rompen en tensión. Método para aumentar su resistencia, hay dos, creándoles una capa de superficie compresiva por intercambio de iones o temperatura, o removiendo efectos superficiales como un polido, haciéndole un pulido ácido o aplicando recubrimiento de protección. Tenemos propiedades eléctricas, el vidrio usualmente tiene alta resistividad eléctrica debido a su gran energía de brecha de banda. En los casos en que son conductores, la carga es llevada por iones, con iones álcali, como el sodio, siendo el más rápido. Además, la conductividad incrementa significativamente como la temperatura aumenta y es diferente para vidrios, silicatos, vidrios boratos y vidrios fosfatos, aunque la red de vidrio es diferente. El efecto álcali en la mezcla es un fenómeno interesante que ocurre en vidrios que contienen más de un diferente ion álcali. La conductividad resultante se ha visto menor que como sería de agregar los elementos en forma individual. Esto ha servido para las lámparas de alto voltaje como esta que se ve por acá. Propiedades eléctricas. Su constante dieléctrica es muy alta, pero no lo suficiente para algunas aplicaciones de memorias avanzadas como la DRAM. La capacitancia es una medida de la carga almacenada y está relacionada al espesor del dieléctrico. Conforme la capa se adelgaza, la capacitancia incrementa, pero el corte eléctrico ocurre. Los vidrios de dióxido de silicio tienen una alta resistencia dieléctrica, pero no tan alta como algunos polímeros dieléctricos, como una resina fenólica. Propiedades ópticas. La transmisión de ultravioleta e infrarrojo depende de varios factores, incluyendo la dispersión de Rayleigh, la cual determina las impurezas, además de los conceptos de bloqueo y transmisión, reflexión y refracción. Debido a que las propiedades ópticas del vidrio son tan importantes, todo el capítulo 32 se trata sobre eso. Y térmicas, el vidrio tiene menor coeficiente de expansión que el metal, pero a veces se le trata similar en ciertas aplicaciones, por ejemplo en sellos y aislantes de metal silicio. Además, el vidrio tiene conductividad menos 1% con respecto al metal. Y estas son algunas definiciones del vidrio. En la siguiente cápsula se va a ver el vidrio y su composición y procesamiento. Muchas gracias.